Si hay algo que me emociona mucho ver en la nueva serie de Harry Potter de HBO, son definitivamente los animales fantásticos. Todas estas criaturas tan bonitas eran algo de lo que más me gustaba de estas películas. Pero muchos no saben que de hecho en los libros de Harry Potter conocimos a la mayoría de estas criaturas, y lamentablemente no muchas llegaron a las películas. Por ejemplo, el escarabato y el Bowtruckle son criaturas que tendríamos que haber conocido en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Algo increíble de escuchar, ¿no? Por cierto, yo ya hice un video donde analizo todas las clases de cuidado de criaturas mágicas que fueron completamente eliminadas de las películas. Se los dejo en la tarjeta y en la descripción por si lo quieren ver. Pero como en el detrás de cámaras de la serie de Harry Potter de HBO, En busca de Harry, el arte detrás de la magia, nos dieron un adelanto de los animales, tanto mágicos como no tan mágicos, que vamos a ver en la primera temporada. Eso es justo lo que quiero analizar hoy. ¿Qué animales fantásticos vamos a ver en Harry Potter y la Piedra Filosofal de HBO? Porque por lo visto veremos muchísimos más que en las películas. Y estoy hablando solamente de la primera temporada. Y algunos de estos animales que presentaron estoy segura que muchas personas no los conocen. Como esta tortuga con un caparazón lleno de joyas. O esta otra que parece más un tronco que una criatura mágica. Vamos a descubrir todo sobre estas criaturas. Hola seres mágicos, bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir qué animales fantásticos podríamos ver en la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO. ¡Rebelio! Los primeros animales que nos presentan en el documental son los búhos y las lechuzas. Como nota para este video, en inglés no hay una distinción entre búhos y lechuzas. Así que perdón si alguna vez confundo estos términos. Intenté usar las traducciones más actualizadas de los libros, pero incluso entre edición y edición a veces usan búho y a veces lechuza. Es un relajo. Pero bueno, ustedes me entienden y eso es lo importante. En el documental vemos cómo crearon estos animatrónicos impresionantes de metal y plástico, con más de 36,000 plumas colocadas individualmente en cada uno de ellos. Y nos dijeron que crearon 10 de estos animatrónicos para la serie. Las lechuzas, aunque no son consideradas animales mágicos o animales fantásticos, la verdad es que probablemente son los animales más importantes dentro del mundo mágico, ya que son de los pocos que permiten llevar a Hogwarts como mascotas. Y además llevan toda la correspondencia mágica. En el primer libro son las lechuzas las que están llevando las cientos y cientos y cientos de cartas que le llegan a Harry Potter y a todos los demás niños que serán estudiantes de Hogwarts. También son las que entregan el diario El Profeta cada mañana en el mundo mágico, las que llevan la correspondencia a todos los alumnos de Hogwarts durante el desayuno y las que descansan en la lechucería. En corto, durante todos los libros las lechuzas están muy presentes todo el tiempo, así que no es raro que hayan creado 10 animatrónicos diferentes de lechuzas, porque las vamos a estar viendo constantemente durante toda la serie. Pero esos 10 modelos distintos me llamaron mucho la atención, porque dentro de esas 10 lechuzas, yo creo que sí tienen que estar algunas de las lechuzas que son extremadamente importantes para la historia. En primer lugar, sí tenemos que ver a Hedwig, por supuesto, la lechuza que Hagrid le regala a Harry Potter por su cumpleaños, y que compra en el Emporio del Búho, en el callejón Diagon, que por cierto, esta tienda también tiene que estar llena de estos animatrónicos en la serie. De hecho, ya hemos visto un poco de cómo lucirá Hedwig en la serie. Se alcanza a ver en el segmento de los animatrónicos en el detrás de cámaras. Fíjense muy bien, ahí está en el fondo. Y también la podemos ver en el teaser trailer. Creo que era obvio que veríamos a Hedwig en la serie, porque es la mascota de Harry Potter. Y además es muy especial porque es única. Siempre se distinguía por su color blanco nival, sus ojos amarillos muy característicos y su gran majestuosidad. Las lechuzas nivales no eran nativas de Gran Bretaña, sino de Norteamérica, y por eso Hedwig resaltaba entre todas las demás, lo que a veces era una desventaja. Pero para que eso se vuelva un problema falta mucho. Lo importante es que definitivamente vamos a ver a Hedwig en la primera temporada de la serie de Harry Potter. Eso es 100% seguro. Por cierto, si quieren conocer todos estos detalles directamente de los libros, les tengo muy buenas noticias. Ojo que esto es para los que ven el video el mismo día que lo publico, para que no estén diciendo que no los consiento. Storytel lanzó una promoción que vale muchísimo la pena. 75 días de todos los libros y audiolibros que quieran por solo 20 pesos. Sí,
Como escucharon, si activan su prueba hoy 21 de junio, con el enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, van a recibir 45 días completamente gratis para leer todo lo que quieran. Y además, si deciden quedarse, el siguiente mes les costará 20 pesos, con más del 88% de descuento. Es decir, casi 2 meses y medio de libros y audiolibros por prácticamente nada. ¿Y qué es Storytel? Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, además de la biblioteca de Hogwarts. Algo que les va a servir muchísimo para prepararse para la serie de HBO. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Así que vuelen en su Nimbus 2000 a activar esta promoción antes de que se acabe. Son 75 días por solo 20 pesos. Y esta promoción está disponible hasta hoy, 21 de junio. ¡Que no se les pase! Bueno, a veces la dejan un día más, así que chequen. Y si están viendo este video después de esa fecha, tampoco se preocupen demasiado. Aún pueden aprovechar los 14 días de siempre. Perfecto para las vacaciones. Aquí siempre hay libros para todos. Toda la info se las dejo en la descripción. Pero entre esos 10 animatrónicos que mencionaron en el detrás de cámaras, creo que también podríamos ver a otros 2 búhos que le pertenecían a la familia Weasley. Aquí es donde entra una teoría mía. Si se fijan en esta fotografía que publicaron para promocionar la serie, parece que Ron Weasley está dentro de la madriguera. Eso es lo que pienso yo. Es verdad que no conocemos al búho de la familia Weasley Errol hasta Harry Potter y la Cámara Secreta, pero también es verdad que no tenemos ninguna escena dentro de la madriguera en el primer libro, y parece que en la serie veremos a Ron en casa desde mucho antes. Así que la probabilidad de ver a Errol en la primera temporada de la serie es bastante alta, la verdad. Errol es un búho bastante viejo que le pertenecía a la familia Weasley. Es gris y en español este búho es un cárabo lapón. Mejor les dejo una foto para que se den una mejor idea de cómo luce. Todo el tiempo solía ocasionar desastres cada vez que entregaba una carta, porque ya estaba muy viejo el pobrecito. Por todo esto, yo no descartaría verlo en la primera temporada de la serie, pero si no aparece, aparecerá en la siguiente. Así que ya no falta mucho para conocerlo y estoy segura de que todos lo vamos a amar. El otro búho de los Weasley que creo que es mucho más probable que sí conozcamos en la primera temporada de la serie es Hermes, el búho de Percy Weasley. En el primer libro, Ron le explica a Harry Potter que como a Percy lo hicieron prefecto, su papá le regaló un búho y a Ron le dieron la vieja mascota de Percy, Scabbers. Y como a Percy lo vamos a ver en la estación de King's Cross junto a su familia, sí creo que es extremadamente probable que veamos a Hermes desde la primera temporada, y que seguramente será uno de estos 10 animatrónicos de lechuzas que crearon para la serie. Su especie parece ser Megascops, que son búhos pequeños, compactos y ágiles. Y curiosamente también son nativos de Norteamérica, como el búho nival. Otra curiosidad es que su nombre, Hermes, era el mensajero de los dioses en la mitología griega, que también es el origen del nombre de Hermione. Así que, si como yo, siempre han encontrado similitudes entre estos dos personajes, Percy Weasley y Hermione Granger, los dos Gryffindor que más estudiaban y más seguían las reglas, puede que siempre hayan estado en lo correcto. Y otro búho que estoy segurísima que va a salir en la primera temporada de la serie, bueno, que tengo la gran esperanza de que salga, es el búho real de Draco Malfoy, el que sí es mencionado en el primer libro. Ahí se dice que el búho real de Malfoy siempre le llevaba de su casa paquetes con golosinas, que el muchacho abría con perversa satisfacción en la mesa de Slytherin. Siento que en las películas nunca se le prestó demasiada atención a que Draco Malfoy tenía una mascota. Pero si lo pensamos bien, por supuesto que Draco Malfoy tenía una mascota. Él siempre buscaba tener todo lo mejor en Hogwarts. Y su mascota no era la excepción, porque no era cualquier mascota, sino un búho real, uno de los búhos más grandes y majestuosos que existen, el que seguramente le presumía a todos sus compañeros. Incluso el búho de Malfoy es descrito como grande, con penacho y de aspecto fiero, bastante parecido a su amo, creo yo. Hablando de mascotas, también tenemos que ver segurísimo a
Trevor, el sapo de Neville Longbottom. Bueno, seguramente vamos a conocer su nombre antes de verlo, porque Neville se la pasa todo el viaje dentro del expreso de Hogwarts buscándolo, hasta que por fin Hagrid lo encuentra. Pero Trevor sí es bastante importante en los libros. Para empezar, en el banquete de bienvenida, Neville le cuenta a todos sus compañeros que su sapo fue un regalo de su tío abuelo Algie, después de descubrir que no era un Squib y que sí poseía habilidades mágicas, al dejarlo caer desde una ventana del segundo piso, y que Neville se salvara rebotando por la calle. Y en 1993, Severus Snape también amenazó con usar una solución para encoger, hecha por Neville en su sapo Trevor. Afortunadamente Hermione ayudó a Neville para que Trevor no muriera envenenado, pero como pueden ver, Trevor también se utilizó para demostrar la maldad de Severus Snape en los libros. Y estos son solamente dos ejemplos. Así que aunque no vimos el animatrónico de Trevor en el detrás de cámaras, yo creo que sí es un hecho que lo veremos en la serie. También creo que es un hecho que veremos a Fang en la primera temporada, el enorme perro jabalinero negro que era la mascota de Hagrid. En el primer libro es muy importante, porque acompaña a Draco Malfoy y a Harry Potter al bosque prohibido para un castigo, aunque de cuidador no tenía mucho, porque sale huyendo despavorido cuando se encuentra con la figura encapuchada que bebía la sangre de un unicornio. Así que aunque no lo hemos visto, yo creo que segurísimo lo veremos en la primera temporada de la serie. A la mascota que sí vimos en el detrás de cámaras fue a Scabbers, la rata mascota de Ron Weasley, y quien digamos no nos cae muy bien a nadie, por razones que no voy a discutir en este video. Traidor, en pocas palabras. Bueno, todos saben que Scabbers es uno de los personajes más importantes de toda la trama de Harry Potter, así que era obvio que lo veríamos desde esta primera temporada. Y los dos animatrónicos que crearon para la serie están increíbles. Lo más impresionante es que al aplastar sus patas hacia abajo, el cuerpo del animatrónico se comprime y se puede mover, así que no se ve rígido ni robótico, y los niños pueden actuar con él de forma mucho más natural. Además se mueve de manera muy realista en el suelo. Pero lo más importante, escuchen esto. Se creó una versión de Scabbers mordiendo. Aquí lo mostraron colgado de un dedo. Y esto es muy importante porque prácticamente nos confirman que veremos una escena que fue completamente eliminada de la primera película, cuando Malfoy, Crabbe y Goyle entran al compartimento de Ron y Harry en el expreso de Hogwarts. Y justo cuando están por pelear, Scabbers muerde a Goyle mientras él intenta robar una rana de chocolate, quedando colgado de su dedo. Una escena que será increíble de ver en la serie. Por cierto, no hemos visto a ningún gato, pero yo estoy segurísima de que vamos a ver a la señora Norris, la gata del conserje Argus Filch, en esa primera temporada de la serie por su gran importancia dentro de la historia y dentro del castillo de Hogwarts, porque era ella quien perseguía a todos los estudiantes que rompían las reglas, y porque vimos un dibujo de Filch con ella en el departamento de vestuario. Era muy obvio que sí la veríamos desde esta primera temporada, pero yo pienso que en la serie sí vamos a ver a más gatos, o por lo menos yo quiero que veamos más, porque en el libro, desde que Harry entra al andén 9 3/4, se describe que todo el lugar estaba lleno de gatos y lechuzas, haciendo del lugar algo todavía más mágico. También eran una de las mascotas permitidas en Hogwarts, y también tendríamos que ver más gatos dentro de la tienda de animales mágicos. La tienda que creo yo será la responsable de que veamos muchísimas criaturas mágicas que jamás llegamos a ver en las películas. Y aquí es donde todo se empieza a poner muy interesante, porque en el detrás de cámaras pudimos ver a algunos de esos animales fantásticos que fueron completamente eliminados de las películas, y que vamos a ver por primera vez en la serie. Todos estos animales los vamos a ver desde esta primera temporada. En primer lugar vimos a una criatura bastante curiosa, que a simple vista parece más un tronco que un animal. A los que han jugado el videojuego Hogwarts Legacy tal vez les suene, ya que ahí sí aparece, pero fuera del juego prácticamente no la habíamos visto. Estoy hablando del Dogbog. Esta criatura fue mencionada por primera vez en el libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, publicado en el año 2001, y se describe como una criatura que vive en pantanos de Europa y de todo el continente americano. Se parece bastante a un leño cuando está inmóvil, pero si
si se examina de cerca, se pueden apreciar unas patas delgadas y unos dientes afilados. Se desliza por terrenos pantanosos, en busca de pequeños mamíferos de los que alimentarse, e inflige heridas graves en los tobillos de los excursionistas. Curiosamente, su alimento favorito son las mandrágoras. Yo ya quiero ver al Dogbog en la serie. También nos presentaron el animatrónico de un pájaro que hasta ahora solamente habíamos visto en Hogwarts Legacy, el Jobberknoll. Al igual que el Dogbog, aparece por primera vez en el libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Y se describe como un pájaro pequeño de color azul moteado, que se alimenta de insectos, y habita en América y el norte de Europa. No emite ningún sonido hasta su muerte, y en ese momento lanza un grito que reproduce en sentido inverso todo lo que ha oído a lo largo de su vida. No digo que quiero ver morir a un Jobberknoll en la serie, pero esto es definitivamente muy interesante. Además, sus plumas se utilizan en sueros de la verdad y en pociones desmemorizantes. Vimos muy poco al Jobberknoll de la serie y casi no se distingue bien, pero parece que será un poco diferente a cómo se describe en el libro y a cómo lo vimos en Hogwarts Legacy, ya que su plumaje se ve más negro que azul moteado, aunque también puede ser el efecto de la luz porque se ve muy oscuro, así que habrá que esperar a verlo mejor. Otro animal fantástico que vamos a ver por primera vez en esta serie será el gusarajo o gusamoco. En el libro de Animales Fantásticos y dónde encontrarlo se describe como un gusano grueso de color marrón que alcanza hasta 25 centímetros de largo y se desplaza muy poco. Un extremo es igual al otro y ambos producen la mucosidad de la que deriva su nombre, que a veces se utiliza para espesar pociones. Viven en zanjas húmedas. Y su alimento favorito es la lechuga, aunque comen casi cualquier planta. Este animatrónico se me hizo increíble, ya que se puede tomar y está cubierto de baba. Vimos también a este curioso animal que parece una tortuga, pero no lo es. Es un cangrejo. Sí, un cangrejo de fuego. El libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos nos dice que, pese a su nombre, se asemeja mucho a una gran tortuga con un caparazón lleno de joyas. En su nativa Fiji, una extensión de costa se ha convertido en reserva para protegerlos, tanto de los muggles, a quienes podría tentar su valioso caparazón, como de los magos sin escrúpulos, ya que algunos utilizan su caparazón como calderos de lujo. Sin embargo, el cangrejo de fuego tiene su propio mecanismo de defensa. Cuando lo atacan, lanza llamas por el extremo posterior. En el detrás de cámaras nos mostraron cómo estos cangrejos van a lanzar fuego, tal como se describe en el libro. Y justo por lo que vemos aquí, yo pienso que todos estos animales que nos presentaron van a estar dentro de la tienda de animales mágicos. Por el fondo sabemos que están en el callejón Diagon, de eso no hay duda. Dentro hay decoración de animales, como una figura que parece un caballo alado, probablemente un Abraxan, y fuera vemos una lechuza en una jaula y otro pájaro amarillo en una jaula. Ese pájaro no se distingue muy bien, pero si yo tuviera que apostar, diría que es un Fooper, ya que en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos se describen como pájaros africanos con plumajes de colores muy llamativos, anaranjados, rosados, verde lima y amarillos, como este que vemos aquí. Estos pájaros también aparecieron en Hogwarts Legacy, así que ya hay muchas personas que están familiarizados con ellos. Y también salieron brevemente en las películas de Animales Fantásticos, aunque se pudieron ver mejor en un Funko que sacaron. Lo importante es que el Fooper es otro animal que podríamos agregar a esta lista de animales fantásticos que podrían salir desde la primera temporada de la serie, y que la fachada que vemos aquí es muy probablemente la de la tienda de animales mágicos en el callejón Diagon. Ahora, estos son todos los animales fantásticos que prácticamente ya está confirmado que saldrán dentro de esta tienda de animales en el callejón Diagon, y que por lo mismo lo veremos desde la primera temporada. Pero si efectivamente se trata de esta tienda, hay otras criaturas que también podríamos ver ahí. Es en el tercer libro donde Harry Potter por fin visita esta tienda, donde Hermione compra a Crookshanks, y ahí se mencionan varios animales curiosos, unos sapos púrpuras gigantes, que por cierto también salen en Hogwarts Legacy, lo que aumenta la posibilidad de verlos en esta primera temporada de la serie. Una tortuga gigante con joyas, que es el cangrejo de fuego que ya vimos en el detrás de cámaras, por lo que yo estoy segura de que tomaron la referencia para esta tienda en la serie de
el tercer libro. También hay unos caracoles gigantes venenosos naranjas, que después fueron identificados como Strelers en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Ahí se describen como caracoles gigantes que cambian de color cada hora y dejan tras de sí un rastro tan venenoso que queman y destruyen toda la vegetación a su paso. El Streeler es originario de varios países de África, aunque ha sido criado con éxito por magos en Europa, Asia y América. Es mascota de quienes disfrutan sus cambios de color, y su veneno es una de las pocas cosas conocidas que matan los Horklumps. En esa tienda, Harry también ve a un conejo grande y blanco, que podía transformarse en un sombrero de copa a voluntad. Este conejo es muy curioso porque en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos no hay ninguna criatura con esta descripción, así que es muy probable que fuera un conejo normal al que se le lanzó un hechizo, sobre todo porque recuerda mucho al truco Muggle de sacar un conejo de un sombrero de copa. También había gatos de todos los colores, por lo que, de nuevo, creo yo que en la serie veremos mucho más gatos que en las películas. También había cuervos, ratas negras, tritones de doble cola y unas pelotitas peludas del color de las natillas, que luego en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos nos enteramos de que eran unos Puffskins. El Puffskin es una criatura mágica que se encuentra por todo el mundo. Tiene una forma esférica y está cubierta de un pelaje color natilla. Es una criatura dócil que no se opone a que la mimen, ni a que jueguen con ella lanzándola de unas manos a otras. Es muy fácil de cuidar y cuando está contenta emite un ronroneo. Tiene una lengua rosada muy larga, que desliza por toda la casa para buscar alimento, y come prácticamente de todo, aunque tiene la extraña costumbre de meter su lengua en la nariz de los magos. Es una de las mascotas preferidas de todo el mundo mágico, y de todas las criaturas de la tienda que no vimos en el detrás de cámaras, yo pienso que el Puffskin es de las más probables de ver desde la primera temporada de la serie. Sí, también estuvo en Hogwarts Legacy y fue muy popular, pero además porque más adelante en la historia de Harry Potter será muy importante, ya que Fred y George Weasley crearon una versión en miniatura de esta criatura, llamada Micropuff, para vender en su tienda Sortilegios Weasley, y su hermana Ginny tenía uno llamado Arnold, con el que siempre jugaba en Hogwarts. Así que hay que estar muy atentos por si vemos a esta criatura dentro de esta tienda en la serie. Fuera del callejón Diagon, podríamos ver a Fawkes, el ave fénix mascota de Albus Dumbledore desde la primera temporada. La verdad es que no lo sé. Podríamos decir que sí. Sí, es verdad que tendremos más escenas desde el punto de vista de Dumbledore, como dicen los rumores. Además, en el detrás de cámaras vimos a Dumbledore en el despacho del director, donde tendría que estar Fawkes. Y también mucha gente cree que en el departamento de vestuario vimos un dibujo de Albus Dumbledore, junto con su ave fénix Fawkes. Así que todo apunta a que sí lo podríamos ver en la primera temporada de la serie. Algo muy emocionante. Pero al mismo tiempo, el hecho de que Harry conozca a Fawkes en Harry Potter y la Cámara Secreta es muy importante para la trama de este libro. Así que sí tenemos muchas posibilidades de ver al ave fénix desde la primera temporada, pero yo tampoco apostaría completamente a que pase. Pero solamente porque es importante para la trama. Pero si Harry Potter no va a conocer a Fawkes directamente y solamente veríamos escenas de Albus Dumbledore con Fawkes, entonces sí, esto hace que la probabilidad de ver a este magnífico pájaro rojo, con su gran cola dorada y que renace de las cenizas, no sea cero. Alerta permanente. Tampoco podemos olvidarnos del troll de las montañas que el trío de oro derrota en Halloween, y el que hace que comience la amistad de Harry y Ron con Hermione. En el detrás de cámaras sí vimos que grabaron esta escena, así que aunque todavía no hayamos visto cómo luce, es segurísimo que veremos al troll. El troll es una criatura temible que mide alrededor de 3,5 metros y pesa más de 1 tonelada. Es muy fuerte, pero también muy estúpido, y lo peligroso es que son muy violentos e impredecibles. Por cierto, el troll de montaña es el más grande y maligno de todos los trolls. Y también es 100% seguro que veremos a los centauros del bosque prohibido. Estas criaturas, que tienen cabeza, torso y brazos humanos unidos a un cuerpo de caballo, son extremadamente inteligentes y capaces de hablar. Desconfían mucho de los magos y de los muggles, pero aún así vamos a conocer a Firenze, quien ayuda a Harry Potter
Potter y lo salva de Voldemort en el Bosque Prohibido, y quien también será muy importante más adelante en la historia. El último animal fantástico que no hemos visto en ningún lado, pero que es 100% seguro que saldrá en la primera temporada de la serie de Harry Potter, es Norberto. O Norberta, como después descubre Charlie Weasley, el dragón que intenta criar Hagrid dentro de su cabaña. El dragón es probablemente la criatura mágica más famosa de todas, así que no es raro que estén guardando su apariencia para un anuncio importante de la serie, o incluso para el estreno de los episodios. Pero por la trama es segurísimo que vamos a ver a este dragón en la primera temporada. Y para que se den una idea de lo que estaba intentando cuidar Hagrid dentro de su pequeña cabaña de madera, Norberta era un Ridgeback noruego. Este dragón es casi idéntico al colacuerno húngaro, que es considerado el dragón más peligroso de todos. La principal diferencia entre ambos es que en lugar de tener una cola con pinchos, el Ridgeback noruego tiene una prominente cresta de color negro azabache a lo largo del lomo. Se sabe que los Ridgeback noruegos atacan a la gran mayoría de los grandes mamíferos terrestres y, algo inusual para un dragón, también se alimentan de criaturas que viven en el agua. Prácticamente Norberta podría terminar comiéndose a todo Hogwarts. Las crías además desarrollan la capacidad de exhalar fuego mucho antes que otras razas de dragones. Para que vean que mandar a Norberta con Charlie Weasley fue lo mejor que el trío de oro pudo hacer por Hagrid. Estas son todas las criaturas mágicas y no tan mágicas que yo pienso que vamos a ver en la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO. La verdad es que los animales fantásticos son uno de mis aspectos favoritos del mundo mágico, y por eso estoy muy emocionada por ver por primera vez a muchas de estas criaturas mágicas. Pienso que es algo que va a gustar mucho de la serie. ¿A ustedes qué animal fantástico es el que más les emociona ver en la serie? ¿Y qué otra criatura piensan que podría salir en la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO? ¿Me faltó agregar alguna a la lista? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, no se les olvide activar su increíble promoción de Storytel. 75 días de todos los libros y audiolibros que quieran por solo 20 pesos. Menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla. Vuelen en su Nimbus 2000 antes de que se acabe esta increíble promoción. Hoy, 21 de junio, último día. Activarla ya. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir el gran error de las películas de Harry Potter que nadie notó en 25 años, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.